¿Cómo le va? 10 minutos pasan de las 8 de la noche. ¿Cómo le va, Pablo? Profe, ¿cómo anda, Nico? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Bueno, hoy un día para mí, un honor y nada, de esos días esas entrevistas que estábamos buscando hace tiempo por la admiración que le tengo al coach Morales, que lo vamos a presentar para algunos que no lo conozca, difícil, pero como tenemos mucho público también de fútbol, vamos a aclarar que es un gran entrenador con mucha experiencia en selección de Puerto Rico, en su país, pero referencia para todos los entrenadores de Latinoamérica y un gran analista de básquet, ¿no? Que junto a Álvaro Martín ha hecho una dupla increíble, así que lo vamos a recibir. Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, contento de estar en tu programa, Pablo. ¿Cómo está todo? Bueno, buenas noches, Carlos. Sí, muy bien. Como te decía, un orgullo tenerte. He compartido mucho rato con vos y sos una persona súper agradable y nada, siempre es un gusto hablar contigo de básquet. Contanos, Carlos, ¿en qué estás hoy? ¿No? Estás en Orlando, vivís hace mucho tiempo ahí. ¿En qué estás hoy, más allá del análisis de básquet, ¿no? Que como entrenador estás haciendo algo. Sé que sos entrenador referente de la selección de Puerto Rico, pero ¿en qué estás hoy? Bueno, tú sabes que este año estuve por tercera temporada consecutiva en lo que es el verano nuestro, siendo asistente de los Leones de Ponce en la Liga Profesional de Puerto Rico, y también por tercer año consecutivo asistente de la selección femenina de la selección nacional de Puerto Rico, que estuvimos en la Olimpiada. Y cuando regresé a Orlando, ya me había reclutado mi hijo, que es con un socio, es dueño de una academia deportiva, una academia que va por el lado académico y el lado deportivo, y él estaba a falta de un entrenador para dirigir su equipo de high school. Es un equipo que juega un itinerario nacional, o sea, juega por todos los Estados Unidos durante los fines de semana, y me reclutó y dije, bueno, voy a volver a mis raíces, al basquetbol de preparatoria, ¿no? De high school, que empecé a sacar números, y hacía 32 años que no dirigía en ese nivel. Desde 1992 fue mi última vez dirigiendo chicos de high school, y me estoy divirtiendo mucho con eso. Me estoy divirtiendo porque son chicos que están ávidos de aprender. Cuando estás dirigiendo profesionales, casi asumes que ellos piensan que lo saben todo, y en muchas ocasiones no tienes para darle todos los fundamentos del juego, y los muchachos de high school están como esponjas, así que me lo estoy disfrutando bastante. Bueno, tuviste mucho tiempo en el profesionalismo en la selección de Puerto Rico a alto nivel, ¿no? En la década del 90 sobre todo, que agarraste una generación de Puerto Rico que fue increíble. Sí, yo tuve la suerte de que en 1989 me reclutó Raymond Dalmau para que fuera asistente del equipo nacional. Estuve con él 89 hasta el 92, y en el 93 me nombraron head coach, el entrenador, director técnico de la selección. Y estuve con ese grupo hasta el 99, y sí, ese grupo logró muchas cosas, tuvo éxito, porque estuvo cuarto en el mundo en un momento dado en un mundial. Precisamente se celebró allá en Argentina, vecinos de ustedes. También tuvimos sexto cuando yo estuve de head coach. Ganamos unos Goodwill Games, unos Juegos de la Buena Voluntad. Fuimos campeones de América en un par de ocasiones, así que sí nos fue bastante bien con esa camada. Recordanos algunos jugadores de eso. ¿Cuáles fueron los jugadores que marcaron esa generación de Puerto Rico, ¿no? Increíble, que además tuvieron muchas batallas contra Uruguay también, un Uruguay muy fuerte en esa época. Así es. Bueno, básicamente lo que te diría que era la línea frontal del equipo era José Piculín Ortiz, Ramón Rivas, Jerome Mincy, y luego teníamos un base que en el 90 en el Mundial de Argentina fue seleccionado como el mejor base del mundo, que es Federico Fico López, ya fenecido. Tuvimos a James Carter también como base sustituto, y luego tomó la posta y se convirtió en el base titular ya para la segunda parte de mi ciclo con el equipo. Yo te diría que esos eran los referentes principales, que cuando uno los menciona, pues la gente se acuerda de esos jugadores. Yo me acuerdo también de Eddie Casiano, no sé si tú lo tuviste ahí en esa época. Bueno, es más chico, es más joven. Sí, ahí lo tuve desde chico. Lo tuve primero en Atlético de San Germán, en la liga profesional, y debutó con nosotros cuando yo era asistente. Fue una olimpiada, la del 92 en Barcelona, con 19 años. Y luego lo tuve en el equipo nacional por varios años también. Él pasó a ser el escolta principal del equipo ya cuando tenía 21 o 22 años, ya era el escolta, el ayuda base del equipo. Un tirador increíble, ¿no? Para la época, aparte con infernal, lo que tiraba es lo que invocaba, ¿no? No solo tirar.
Así es, sí, señor. ¿Qué recordás de esa batalla que decía yo contra Uruguay, ¿no? Una generación de Uruguay también muy, muy fuerte, ¿no? Capalvo, Pierri, toda esa generación con Puerto Rico siempre eran partidos también muy duros. Sí, no, de hecho en el 97, si mal no recuerdo, en el viejo cilindro, se celebró el torneo de las Américas para ir al Mundial del 98. Y llegó un momento, por las victorias y derrotas que habíamos tenido previo a este enfrentamiento, que en el último enfrentamiento de lo que era la fase regular, jugábamos Uruguay y Puerto Rico, y el que ganaba seguía para las semifinales y clasificaba al Mundial, y el que perdía se eliminaba. Y fue un partido a muerte. Y de hecho, ya que mencionas a Eddie Casiano fue el MVP de ese partido. Creo que metió 30 y pico de puntos, si no me equivoco. Y finalmente pudimos derrotar a Uruguay allí en el cilindro. Luego estuvimos jugando por la medalla de oro con la selección de Estados Unidos, que en ese momento era una selección de jugadores de la vieja CBA, la CBA, que más adelante se convirtió en lo que hoy es la G-League. Y perdimos la final contra Estados Unidos, pero sí ganamos medalla de plata y el derecho a ir al Mundial de Atenas el año siguiente. Pero sí recuerdo esas batallas férreas con Oski Moglia también, que era un tirador letal desde los laterales. Capalvo era un base que no había forma de detenerlo, se te colaba por todos lados. Si le dabas espacio, te encestaba el triple, si te le pegaba con su velocidad se te iba. Era muy buen equipo el que tenía Gustavo Siglieski, también me acuerdo de él. Un muy buen equipo que tenía Uruguay en ese tiempo. Carlos, ahí poco después de esa fecha, ¿no? Del 97, ya en el 2000, comenzás a ser analista de básquet y en ESPN, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Cómo te llega ese momento, ese ofrecimiento de pasar al otro lado, ¿no? De afuera de la cancha a analizar el juego? Bueno, llegó precisamente por una invitación de Álvaro Martín. Álvaro Martín y yo nos conocimos en el 1994, si no me equivoco. Yo era director atlético en una universidad en Puerto Rico, American University, que era la única que traía equipos de Estados Unidos a jugar en un torneo invitacional, y traía a la Universidad de Arkansas y a la Universidad de Illinois y muchas universidades de renombre. Y un año venía a la Universidad de St. John's, que en ese momento contaba con Ron Artés y contaba con Felipe López. Álvaro tenía una empresa productora en Nueva York, él vivía en Nueva York, tenía un socio, Clemson Smith, y ellos tenían una empresa productora que se encargaba de transmitir por radio los partidos de béisbol de los Yankees de Nueva York, partidos de básquetbol de los Knicks de Nueva York. Y ese año, por el auge que había tenido la Universidad de St. John's por contar con un dominicano, el auge que tenía entre el mercado hispano de Nueva York, ellos compraron los derechos para transmitir los partidos de St. John's, y St. John's vino a nuestro torneo. Y ellos estaban buscando que Álvaro, que venía como relator, no tuviera que venir con un analista, sino que alguien de Puerto Rico le ayudara con esa función. Y alguien le habló de mí, le dijeron, bueno, Morales, cuando se elimina en la liga profesional, si no llega a la final, lo llevan de analista invitado a cubrir las finales, y lo ha hecho medianamente bien, quizás te pueda ayudar. Entonces se comunicó conmigo, hicimos ese fin de semana de partidos, los 3 partidos de St. John's, e hicimos muy buena química inmediatamente. Y me dice él, ¿no te interesaría hacer el cambio a analista? Y le digo, en este momento no, porque tenía muchas cosas. Era entrenador de la selección de Puerto Rico, dirigía en la Liga Profesional de Puerto Rico, dirigía en la de Venezuela, y era director técnico de una universidad. Decía, no es el momento para cambiarme. Pero en el año 2000, como muy bien mencionas, yo había quedado fuera de la selección. Estaba dirigiendo en Puerto Rico solamente, al equipo de Bayamón, y me llegó una oferta de parte de ESPN porque Álvaro dispuso mi nombre cuando el analista que lo acompañaba se había ido a otra empresa. Así que fui a hacer un casting, que era junto con Ernesto Jerez, porque Álvaro no estaba disponible ese día. Era agarrar un juego grabado de los Houston Rockets, recuerdo que era Houston Rockets y Dallas Mavericks, y trabajamos la primera mitad nada más. Después de la primera mitad entra a la cabina el director, la persona que me estaba evaluando, y digo, ya escuché suficiente. Digo, tan mal lo hice que no me dieron el partido completo. Y me dice, no, es que te queremos contratar. Me hicieron una oferta por el resto de esa temporada, pero lo que ocurría era que como ya yo tenía compromiso en la liga profesional, cuando vinieron las finales, los playoffs de la NBA, me confligían con mi equipo de mi temporada en Puerto Rico. Así que tuve que dejar
a ESPN en el mismo medio de los playoffs y ir a Puerto Rico a cumplir con mi compromiso. Y me dice la persona que era el productor, me dice, bueno, el año que viene te vamos a hacer una oferta multianual para que tengas que pensarlo, si te conviene más ser coach o estar acá. Entonces me hicieron una oferta de 3 años con la oportunidad de viajarme, de mudarme a Estados Unidos. Yo vivía en Puerto Rico en ese momento y me pareció genial, me pareció una gran oportunidad para mí y para mi familia. La acepté y ahí estuve con contrato de 3 años. En 3 años estuve 21 años en ESPN. Y la relación con Álvaro Martín continúa hasta hoy en día con todos los contenidos de Ritmo NBA, con las coberturas de los partidos de NBA, de las finales, del All-Star Game. ¿Cómo ha sido construir una dupla que es reconocida en toda Latinoamérica, ¿no? En el mundo también, porque en España son conocidos, pero ¿cómo fue construir una dupla tan determinante, ¿no? Y que todos admiramos muchísimo? Yo te diría que la química viene cuando hay una confianza, cuando se crea una confianza entre 2 personas. Yo creo que la amistad viene primero que la buena relación profesional que tenemos. Yo pienso que como somos bien amigos, realmente muy amigos, no tenemos ningún problema en decirnos las cosas, corregirnos uno al otro, en cuidarnos las espaldas uno al otro también. Siempre estamos... Cuando tú nos ves, por ejemplo, tú puedes ver relaciones profesionales donde cuando se viaja solamente se ven en el momento del trabajo y unos agarran para un lado y otros para el otro. Nosotros a veces pasamos 2 semanas en una final de NBA y siempre que me ves a mí lo ves a él y viceversa. O sea, disfrutamos mucho de la compañía uno del otro y hemos creado ese tipo de química donde básicamente ya casi pensamos igual. Él tiene mucha habilidad para cuando él ve que hay algo que puntualmente yo puedo aportar, él me la va acomodando como si fuéramos a usar un lenguaje del voleibol, ¿no? Él me la acomoda para que yo la pueda rematar. Y eso ha sido clave. Aparte de eso, ha habido una experiencia que tuvimos también por un tiempo, que era que debatíamos al aire. Y mucha gente decía, porque no se acostumbraba que relator y analista estuvieran debatiendo. Y decía, es que podemos debatir porque precisamente cuando 2 amigos se ven en una sala de alguna casa o en un bar, en un boliche, para ver un partido de NBA, empiezan a debatir, punto, porque uno no está de acuerdo con el otro. Y eso lo hacíamos al aire y creo que gustó mucho también. Y sí, es una situación en donde hay tanta confianza que yo creo que eso se ha reflejado en la relación profesional también. Doy fe de eso, Carlos, que compartir con ustedes un partido es como estar en una transmisión, ¿no? Sin que estén transmitiendo es fantástico. Doy fe de que esa relación es maravillosa y debaten mucho también fuera del aire y es buenísimo eso. Carlos, te llevo a tu experiencia con analista de NBA, ¿no? Y tantos años cerca de la NBA. Como entrenador, han pasado pocos entrenadores latinos, ¿no? Por la NBA. O por lo menos con cargos importantes. Bueno, ahora está Prigioni, ¿no? Bueno, está también el español de Brooklyn Nets, pero latinoamericanos, ¿no? Han habido pocos con cargos importantes como entrenadores, y hay muchos entrenadores muy buenos. ¿Tenés alguna explicación para eso? ¿Te lo has pensado? No, realmente no le he dado mucha cabeza a eso. Yo creo que las oportunidades le llegan a las personas de manera individual, no de manera colectiva, me explico. En muchas ocasiones tratamos de pintar, ¿no? Con una brocha y decir, bueno, los latinoamericanos, o los europeos, o los chinos, o los japoneses, los africanos. Yo lo que pienso es que cada individuo puede, si tiene la oportunidad, obviamente, puede demostrar su calidad, su talento, y le llegan oportunidades. Como bien mencionas, está Pablito Prigioni ya muy bien colocado en Minnesota, y es por lo que él ha hecho. Hay otros entrenadores con gran cartel también, que han estado muy cerca de la NBA, pero quizás por alguna razón, quizás el idioma, quizás idiosincrasia, pues no se le ha dado ese tipo de oportunidad. Quizás porque el básquetbol se ve todavía como algo muy estadounidense, y lo que ha pasado en la última década y media, donde ha habido muchos europeos que básicamente han invadido y se han quedado con la NBA, todavía se ve con cierto resabio. Así que si bien recién se empieza a aceptar el buen básquetbol que se juega, por ejemplo, en Europa, pues todavía quizás hay resabio hacia el básquetbol latinoamericano. Pero no creo que tenga que ver nada con que un grupo en específico no se pueda abrir camino. Yo creo que cada cual tiene que abrirse camino individualmente, independientemente
de la raza étnica o del país del que provenga. Contame un poco de los jugadores puertorriqueños, que si no me equivoco son 3 hoy en la NBA, pero con el estandarte de José Alvarado, ¿no? En los Pelicans. ¿Cómo ves también un jugador que entró casi como por la ventana y se hizo un lugar en la NBA, se hizo un nombre y hoy ya es un jugador de NBA, un jugador importante? Sí, Alvarado lo que pasa es que yo creo que tiene la inteligencia. Él fue un excelente jugador defensivo cuando estaba en el básquet universitario con Georgia Tech y tuvo la inteligencia emocional para darse cuenta de decir, ok, ¿cómo yo puedo ayudar a este equipo? ¿Cómo yo me puedo hacer imprescindible en este equipo? Y se convirtió en un especialista defensivo, un tipo que cambia el juego cada vez que entra, con la agresividad, con la energía, con robarse balones, y eso le fue dando también la oportunidad de más juego. Empezó a entrar el triple también cuando se quedaba abierto y le abrió un lugar a un jugador que ni siquiera fue seleccionado en el draft, que tuvo que ir por toda la ruta esta de campamentos, ¿no? De liga de verano, campamentos y demás, hasta que se ganó un lugar. No es inusual entre los bases puertorriqueños específicamente haberse ganado un lugar así, porque tanto Carlos Arroyo como José Juan Barea llegaron a la NBA de la misma manera. De hecho, Alvarado dice que Carlos Arroyo es su ídolo y es su modelo a seguir. Y se ha convertido en una figura importante de los Pelicans. Ya vemos como Stroder, jugador de los Denver Nuggets, ya le están dando minutos, le dieron muchos minutos en la pretemporada, tuvo partidos hasta de 30 puntos y anoche tuvo unos minutos también en el juego que perdieron frente a Oklahoma City. Y Freeman, que es un novato que acaba de salir de la universidad, un jugador espigado, con buena capacidad atlética, buen timing, como decimos, para dar tapones, para poner tapas, y puede ser un jugador bastante interesante también. De hecho, a futuro se piensa que Stroder y Freeman pudieran integrarse también a la selección nacional. Stroder lo hizo ya en selecciones juveniles de Puerto Rico, pero no ha jugado en la adulta todavía, y Freeman nunca ha jugado selección de Puerto Rico, pero se habla de que hay interés de que ellos también se integren, como lo hizo Alvarado en su momento. Carlos, te llevo a la NBA hoy, ¿no? Y los traspasos que se dieron, sobre todo el de Cat, ¿no? El de Karl Anthony Towns, casi que por arrancar la temporada, yendo para los Knicks y cambiando a Julius Randle y a DiVincenzo, ¿no? ¿Cómo viste ese traspaso y qué te parece que le puede dar a los Knicks y qué pierde los Knicks con ese traspaso? Bueno, los Knicks llenaron una posición importante, la posición de pivot, porque tienen a Robinson todavía lastimado. Hartenstein se le fue como agente libre y tienen un pivot que además de que puede jugar adentro, es un excelente tirador a distancia, o sea que puede cambiar el esquema un poquito de Nueva York y jugar más con tiradores. Todavía tiene que me imagino que integrarse. Ellos no le fue muy bien en el primer partido que jugaron de inauguración frente a Boston, pero me parece que va a ser un buen equipo, que los Knicks es uno de esos equipos que hay que contar con ellos en el este. Por otro lado, Minnesota, que venía con un paso muy bueno, yo creo que el cambio que hacen es un cambio más por la vía financiera, la vía económica, que por la deportiva, porque a pesar de que reciben 2 buenos jugadores, DiVincenzo fue un jugador clave para los Knicks el año pasado, defiende, mete la bola a distancia, es agresivo. Pero hay que acordarse que lo que hicieron los Knicks el año pasado lo hicieron sin Julius Randle. Randle se lesionó en enero y no vio más acción. Así que los Knicks básicamente no perdieron gran cosa, aunque sí tuvieron que dar a DiVincenzo. Pero los Minnesota Timberwolves básicamente yo creo que no mejoran tanto, en mi opinión. Yo creo que va a ser un gran equipo también, pero le va a tomar tiempo adaptarse. Hace unos días atrás hablábamos o grabábamos un episodio, Álvaro Martín y yo, de NBA al Día para Ritmo, y estábamos hablando precisamente de que la defensiva de Minnesota puede perder bastante cuando tienes a Randle y no a Cat, porque Cat era el que se encargaba del pívot contrario, si el pívot le gustaba jugar en el perímetro, como el caso, por ejemplo, de Jokic, para que Rudy Gobert pudiera estar deambulando por la pintura y pudiera estar poniendo tapas a granel y cambiando tiros. Y Randle no tiene esa, Randle no tiene la de defender a un pivot. Entonces, eso ya puede darle un matiz distinto a la defensiva de Minnesota, que le va a tomar tiempo adaptarse a cómo van a jugar de ahora en adelante. Hay otros traspasos importantes, como el de Klay Thompson, pero te quería llevar al equipo de los 76ers,
por dos jugadores que incorpora, ¿no? Paul George, que busca como reinventarse, ¿no? La NBA tuvo el pasaje por los Clippers que tuvo altos y bajos, y sobre todo que te quería apuntar por Yasubel, ¿no? Por el jugador de Real Madrid que llega a la NBA siendo un pivot no tan grande para la NBA, pero con buenos minutos en la pretemporada. ¿Cómo lo viste? Sí, lo vi bien, lo vi que es un jugador que va a chocar, que recuerda que en la NBA en muchas ocasiones el físico es sumamente importante, ¿no? Y el hecho de tú tener un jugador que no rehuye el contacto y que va a chocar continuamente, le puede dar minutos de calidad, especialmente con esta, ¿cómo se podría determinar esto? Esta estrategia más bien de Filadelfia, de que van a estar sentando y dándole minutos de descanso a Joel Embiid, que dicen que no les importa incluso a Joel Embiid no le importa no llegar a los 65 partidos para calificar para premios individuales. Este año lo importante es llegar saludable a los playoffs, que hay que ver cómo lo van a hacer, porque recuerda que la liga tiene sus reglas en cuanto a eso también, en cuanto a qué partidos te puedes perder, por qué razones te puedes perder los partidos. Sin embargo, ellos han dicho abiertamente que le van a estar dando descanso mucho a Joel Embiid, y aquí pudiera ser importante esa presencia, ¿no? De un pivot que pueda chocar y que pueda de alguna forma subsanar la ausencia de Embiid. Por otro lado, Paul George es un jugadorazo cuando está saludable, obviamente. Las lesiones y la salud no lo han respetado durante su carrera mucho, pero cuando ha estado saludable es uno de los mejores 10 o 15 jugadores de la liga. Y se huye a Tyrese Maxey, que es un jugador también que está creciendo como estelar, y pone a Filadelfia muy bien. Creo que es un equipo que si tenía deficiencias anteriormente, las está subsanando con estas adquisiciones. Carlos, ¿ves algún equipo que le puede sacar el título a los Celtics? La verdad que pusieron la vara muy alta a nivel de juego a los Celtics, ¿no? Con un juego increíble el año pasado, la temporada pasada, y pusieron el listón muy arriba, ¿no? El equipo que quiera sacarle el título va a tener que luchar mucho. ¿Ves algún equipo que pueda estar a ese nivel? Bueno, pues yo creo que en este momento no hay un equipo que esté a ese nivel, porque este equipo tomó las cosas donde las dejó el año pasado. Es de los mejores equipos defensivos de la liga y de los mejores equipos ofensivos. Cuando tienes esa relación, siempre lo que se llama la eficiencia, vas a tener un margen muy superior a tus rivales. Pero eso no quiere decir que este momento sea el momento que podemos evaluar lo que va a pasar de aquí a 6, 7 meses. O sea, lo que estamos hablando es de que en este momento los Celtics están muy por encima de los demás, pero que los Celtics no tienen mucho para seguir mejorando realmente. Están llegando a su techo, y que hay equipos jóvenes con talento que pudieran en algún momento de la temporada estar jugando tan bien como juegan los Celtics. Me refiero precisamente a los Knicks en el este, me refiero a Filadelfia mismo, que te lo mencioné, me refiero en el oeste a Oklahoma City, a Minnesota, que pueden dar un salto de calidad que llegue a igualar como está jugando Boston, que en este momento, como repito, están muy por encima del resto. Carlos, mucha suerte con el equipo de high school. Muchas gracias por este rato. Es un placer escucharte hablar de básquet y de NBA, así que te mando un abrazo muy grande y gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad que me das, y un abrazo también y mucho éxito. Muchas gracias. Luego. Me quedé pensando una cosa que dijo ahí sobre el final. O sea, ¿les controlan la cantidad de tiempo que juegan para que no escondan los jugadores en la fase regular? Sí, en realidad la NBA puso una regla de que los jugadores tienen que jugar determinada cantidad de partidos para acceder a los premios individuales. ¿Por qué son importantes? Porque los contratos de los jugadores tienen premios muy grandes por si llegan a esos premios. Son elegibles para contratos máximos si tienen un premio individual. Entonces los jugadores lo quieren, ¿no? Obviamente, porque los contratos, además de ser ya son millonarios, pero si tienen un premio al mejor jugador o al quinteto ideal o al quinteto ideal defensivo, son elegibles para un contrato, para una extensión más alta. Entonces quieren jugar. Necesitan jugar 62 partidos en la temporada. O sea, de los 82 necesitan estar por lo menos 62. Pero no necesariamente está claro la cantidad de tiempo. O sea, tienen que jugar un rato, aunque sea. Sí, está mucho más regulado. Antes lo que hacían los jugadores era entraban, después del salto salían. Y eso contaba como uno. Ahora ya no pueden hacerlo más. O sea, debe tener un mínimo de tiempo que juegue. Exactamente. Pero además los cuidan en el tiempo de la temporada regular, porque son muchos partidos y muy seguidos. Entonces, para que lleguen
saludables al final. Claro. Que fue lo que le pasó a los Knicks el año pasado, que la rotación era muy corta. Llegaron a los playoffs con mucha carga física, se lesionaron 2 jugadores y tenía el doble problema, que todos estaban con una sobrecarga muy fuerte y el banco no había jugado en todo el año. Entonces el entrenador tenía problemas por todos lados. Bien. ¿Te queda algo más, Nico? No, hay que cerrar la columna, profesor. Bien.